Dios. Que el Señor los bendiga, hermanos. Pueden sentarse, pueden tomar su asiento. Qué momento más bendecido este. Hemos disfrutado de la presencia del Señor. Nos hemos unido a ángeles, a arcángeles, a querubines, a serafines. Nos hemos unido a ellos para exaltar y bendecir a aquel que vive y que reina para siempre. Quiero compartir en esta oportunidad un tema que lleva por título: huye, no mires tras de ti. Huye, no mires tras de ti. ¿Cuán importante es esta palabra, hermanos? Porque muchos de nosotros nos hemos confiado y Dios nos ha dado la orden de huir, de correr, de escaparnos, hermanos, de este mundo perdido, corrompido, que un día va a ser destruido. Pero algunos de nosotros estamos bien relajados y no hemos hecho ni siquiera el intento de correr, de huir. Y el Espíritu Santo nos quiere hablar en esta tarde, nos quiere confrontar para que nosotros pongamos más cuidado a su palabra y nos preparemos. Porque dijo el Señor que Él pronto vendría, que iba a venir como ladrón en la noche. Un ladrón no avisa cuándo le va a robar. En el menos que usted se espera, sí, amén. En el momento que menos se espera, hermanos, el ladrón llega y le roba. ¿Sí? Y así va a ser la venida del Señor. En el momento que menos lo esperemos, en ese momento el Señor va a venir. Por lo tanto, debemos estar preparados. ¿Están conmigo? Huye, no mires tras de ti. Tanto como Lot, tanto como la esposa de Lot, hermanos, este matrimonio nos deja grandes enseñanzas, su vida en la Biblia. Las decisiones de ellos, hermanos, se ven plasmadas en la Escritura. Y ven y se ve allí, hermanos, cuán acertados fueron en sus decisiones. De ellos nosotros tenemos que aprender para que nosotros seamos diferentes a ellos. La misma Biblia dice que las cosas que fueron escritas han sido escritas para nuestra enseñanza. No tenemos por qué nosotros cometer los mismos errores, hermanos. Si nosotros vimos que esta pareja se equivocó en algo, nosotros no podemos cometer el mismo error. Entonces, hermanos, las decisiones que tomamos en nuestra vida nos afectan. Y como hoy vamos a estudiar, la decisión de la esposa de Lot le afectó a ella para siempre. Dios quiera que nosotros no corramos con la misma suerte, sino que nosotros, hermanos, sigamos adelante en el camino del Señor. Primero vamos a ver, hermanos, los errores que cometió Lot. Yo nada más traigo dos errores acá. Él cometió muchos, pero quiero hablarle de dos. El primer error que Lot cometió es haberse separado de su tío, quien tenía la bendición de Dios. En el libro de Génesis, en el capítulo 13, Génesis 13, vamos a leer el verso 8 y el verso 9. Luego, después de esos dos versos, nos vamos a saltar hasta el 11. Vamos a leer 8, 9 y 11. El 10 no lo vamos a leer. El 10 lo vamos a leer después. Dice la Escritura: entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Verso 9. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, dice, yo iré a la izquierda. Ahora el 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura y se fue Lot hacia el oriente
y se apartaron el uno del otro. Pueden sentarse, hermanos. Qué interesante el cuadro que nos muestra la Escritura. ¿Cómo puede afectar una decisión la vida de una persona? ¿Cómo una decisión puede, hermanos, marcar la diferencia del resultado final en la vida de un ser humano? Note que el llamado al principio fue para Abraham. ¿Se recuerdan? Dios llamó a Abraham en Ur de los Caldeos. Y Dios le dijo a Abraham, vete de la tierra de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿A quién llamó Dios? A Abraham. ¿A quién llamó Dios? A Abraham. Dios no llamó a Lot. ¿Están conmigo? Usted puede revisar su Biblia. Y el llamado fue para Abraham. Por lo tanto, Dios estaba comprometido con Abraham y no con Lot. ¿Me explico? Entonces, Dios llama a Abraham y le dice, vete de la tierra de tus parientes, de tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar. Y quédate ahí. Y yo te voy a bendecir y yo te voy a engrandecer. Pero resulta que si nosotros leyésemos la historia, Abraham se lleva a su sobrino. Porque Lot era un sobrino de él. Y le dice, vámonos. Y viene Lot y se va con él. Resulta que mientras llegaron allá al lugar que Dios les mostró, Dios empezó de a poco a bendecir a Abraham. Porque Dios es así. Cuando Dios lo llama a uno, Dios lo bendice. No quiere decir que uno no va a tener problemas. No quiere decir que uno no va a tener dificultades. De ninguna manera. Sí vamos a tener problemas. Sí vamos a tener adversidades. Pero Dios siempre nos va a ayudar. Garantizado que Dios nos va a proteger. Cuando Abraham fue a esta tierra, Abraham iba a enfrentar dificultades, pero Abraham tenía algo garantizado, la protección, la ayuda del Todopoderoso, porque era Dios quien lo había llevado allí. Cuando Dios te llama a ti al Evangelio de Jesucristo, tú tienes la garantía de que Dios responde por ti. Tú tienes la garantía que Dios te va a ayudar, que te puede pasar cualquier cosa mala, pero tú debes de estar confiado que Dios te va a dar la victoria porque Él te llamó. Amén. Entonces, Dios había llamado a Abraham y de colada se vino Lot con él. Y qué bueno por él, hermanos. Porque la Biblia dice que al andar con el que Dios llamó, hasta él era bendecido. Y es que la bendición no era de Lot, sino era de Abraham. Pero como estaba con él, progresaba porque Dios así es. Hermano, Dios a aquel que él elige lo bendice. Dice la Biblia que un día el arca del pacto, hermano, era necesario que estuviera en un hogar. Y un hombre llamado Obed-Edom dijo, venga al arca para mi casa. Y dice la escritura que durante el arca del pacto estuvo en la casa de Obed-Edom, Dios le prosperó. Entonces Dios es así. Entonces Dios comienza a prosperar a Abraham y de colado Lot tenía su bendición. Pero comenzaron a crecer y a hacerse ricos ellos. Si leyeran ustedes la historia se van a dar cuenta de eso. Y resulta que hubieron altercados, pleitos, contiendas entre los pastores de Abraham con los pastores de Lot. Y un día Abraham se cansó y llamó a Lot y le dijo, mira, lo que leímos, la tierra es muy grande, no necesitamos estar con tanto problema. Si tú agarras para la derecha, yo voy a agarrar para la izquierda. ¿Qué debió haber hecho Lot, hermanos? Si yo hubiera sido Lot, le hubiera dicho, ¿sabes qué, tío? No me gusta la idea que estás tomando. ¿Sabes qué? Yo voy a hablar con mis pastores para que no peleen con los tuyos. Pero no es bueno que nos separemos porque somos familia. Y mientras hemos estado unidos, Dios nos ha bendecido. Perdona a mis pastores, déjame ir a hablar con ellos. Y esto se arregla. Hubiera sido una decisión inteligente. Pero dice la Biblia, el verso que tenemos en consideración, que entonces Lot le dijo, ok, ¿quieres que me vaya?
le dijo, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue al oriente y se apartaron el uno del otro. O sea, ¿está bien? ¿Quieres que me ame? Bueno, se fue. Pero esa decisión iba a traer problemas a Lot, como lo vamos a ver más adelante. Entonces fue el primer error que tuvo él. Luego más adelante Lot comete otro error. Génesis 13. Ahora retrocedemos un pasaje, el verso 10. Dice la escritura lo siguiente. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, y toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Detengamos el pasaje ahí. Entonces, a la hora de elegir, Lot dijo, ¿sabes qué? Está bien que me des la oportunidad de elegir a mí. Y Lot comenzó a ser guiado por los ojos naturales. Dios vio el mejor terreno, la llanura, lo más hermoso, lo más bonito, y donde el terreno que él estaba, era un terreno pedregoso, era un terreno no tan bonito como aquel, y dijo, no, pues yo agarro este terreno bonito. El segundo error de Lot fue que se dejó guiar por los ojos naturales. Y es que nosotros los seres humanos somos así. Oigo un silencio espantoso en la congregación. Deseo, Dios, que no estén dormidos tus hijos. O si se me durmieron, Padre, que no se me caigan, porque si se muere uno no lo podré recuperar. Como cuando Pablo estaba predicando, se cayó un muchacho del tercer piso, dice que se murió. Gloria a Dios que era Pablo, lo resucitó. Se me cae uno de ustedes, no hombre, ya estuvo que lo vamos a despedir y lo veo en la eternidad. No es cierto. Ok, note de que el segundo error que cometió Lot es que se dejó guiar por la vista. Y es que el ser humano es así. Uno se deja guiar por la vista. Nos recordamos cuando Samuel fue a ungir a uno de los hijos de Esaí como rey sobre Israel. Esaí tenía todos sus hijos ahí. Y Samuel listo, preparado para ungir al nuevo rey de Israel. Y cuando le presentaron al primero llamado Eliab era así como su servidor, ¿verdad? Así fuerte, así alto, musculoso. No, hermanos, no, es para que se rían, ¿ok? Es una broma. Era como el hermano Dimas, así como el hermano Dimas, así, bien peinadito, así. Bueno, cuando Samuel vio a Eliab, y se encantó y dijo, cuando vio el porte del hombre, dijo, de cierto, dijo, delante de Jehová está su ungido. Y para allá a ungirlo. Y Dios le habla y le dice, Samuel, no, un momentito. No mires, dice, su estatura ni su parecer. Sí. No mire lo grande de su estatura ni su parecer, porque yo lo desecho, le dijo. Porque Dios no mira lo que el hombre mira, Dios mira el corazón. Y así vino el otro, hermanos, el número 2, el número 3 y ninguno. Y es que nosotros los hombres, hermanos, nos dejamos guiar por la vista. ¿Usted conoce la historia? Que le dijo, ¿te falta alguno? Sí, hay uno que está. Oh, pero a ver, sí hay uno. Está cuidando los cabritos allá, las ovejas. Bueno, manda a traer a él. Y cuando llegó allá pequeñito, rubio, no tenía porte de rey, pero a ese Dios lo había elegido por rey. ¿Cuántos dicen amén? Y es que nosotros, hermanos, nos dejamos impactar por lo que vemos. ¡Wow! ¡Qué bonito! Dijo Lot. Agarro el valle, la llanura. Era como el huerto de Jehová. Bellísimo. Ahí voy, dijo, para allá. Y al viejo Abraham, que le queden las piedras aquí, dijo. Ay, qué bella cómo hace. Pero Dios bendijo al viejo Abraham. Porque la bendición no está en el hombre, sino está en Dios quien nos llama. Amén.
Y entre más difícil sea la situación, mejor para que Dios se glorifique en nosotros. Entonces, dos errores grandes de los Dios quiera que nosotros no los cometamos. Que nos dejemos guiar por la vista, ¿sí? Y que nos separemos. Que Dios nos libre de eso, hermanos. Ahora bien, me salgo de aquí. La destrucción de Sodoma y de Gomorra. Un día crecieron esas ciudades, se hicieron ciudades pecadoras, se hicieron ciudades corrompidas, desagradando a Dios, hundiéndose en el pecado, hundiéndose en la inmundicia, y Dios decide destruir estas ciudades. Y en esas ciudades que estaban corrompidas, perdidas, allí vivía nuestro queridísimo Lot. Había tomado una determinación antes, ahora estaba en medio de gente corrompida, perdida, que se había apartado de la voluntad de Dios. Y bueno, y él se había esforzado. Él tenía mucho dinero, tenía mucho ganado, tenía muchas posesiones. Y resulta que el Dios del cielo decidió destruir todo eso. Y es que, hermanos, cuando nosotros nos unimos a malas compañías, el día que vayan por las malas compañías, también van por nosotros. Por eso debemos de cuidar con quién nosotros andamos. Debemos de abrir bien nuestros ojos. Entonces, hermanos, Sodoma y Gomorra se corrompió y el Dios del cielo dijo, hasta aquí. No les permitiré más el pecado a estas ciudades, porque Dios es así, Dios tiene un límite. Hermanos, quiero decirles que el mundo hoy en día está de manera similar. Vivimos en un mundo pecaminoso, un mundo perdido, un mundo que desecha el evangelio del reino de Dios. Las personas, hermanos, no quieren acercarse a Dios. En las iglesias también tenemos mucha gente que escucha el mensaje, pero es renuente a dar los pasos de fe. Y es porque la Biblia describía estos días terribles, días, hermanos, donde íbamos a ver hombres amadores de sí mismos, dice la Biblia, vanagloriosos, calumniadores, dice que aborrecedores de lo bueno. Hay gente que aborrece lo bueno y le ama la maldad. Hay gente que se deleita en la maldad hoy en día. Y hermanos, y el pecado de la tierra está subiendo ante la presencia de Dios. Y Dios tiene un calendario. Dios tiene un día, que ese día dice, el día de Jehová viene. Y allí, dice la Biblia, gritará el valiente. El más bravo de los hombres, les cuento que en ese día va a gritar. Porque Dios emitirá su juicio sobre la tierra. Pero es importante que nosotros nos preparemos. Entonces Dios decidió destruir estas ciudades y en Génesis capítulo 19 lo leemos. 19, vamos a comenzar a leer verso 1 al 3. Dice que para destruir la ciudad de Sodoma y de Gomorra Dios envió 2 ángeles. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y estaba sentado a la puerta de Sodoma Lot, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó al suelo. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y que os hospedéis y lavaréis vuestros pies. Y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él insistió o porfió con ellos mucho. Y fueron con él y entraron en su casa y les hizo un banquete y coció panes sin levadura y comieron con él. Hermanos, nosotros vemos Lot, lo vemos en la entrada de la ciudad. En la entrada de las ciudades se sentaban los líderes cívicos, según algunos estudiosos de la historia bíblica. Dice que en los pueblos, en las entradas, estaban los líderes cívicos. No cabe duda que Lot ha de haber sido uno de ellos y por eso él estaba allí en la entrada de la ciudad. Y también dentro de la ciudad, hermanos, se corrompía. Y él estaba en la entrada y dice la Biblia que Lot afligía su espíritu al ver el pecado de la gente.
Eso nosotros lo encontramos en segunda de Pedro 7, y lo va a poner el muchacho en la pantalla. Segunda de Pedro, para que no vayan hasta allá. Segunda de Pedro 2, verso 7 y verso 8. Segunda de Pedro 2, verso 7 y verso 8 dice, y libró al justo, ¿quién? ¿Está conmigo? Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. El verso 8, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces, Lot, hermanos, es el tipo de cristiano, es aquel hermano que no se aparta del todo, hermanos, de aquellos que les gusta la maldad. Lot es aquel hermano que, aunque sabe que allí está mal, él allí está. Se siente, es aquel que no es tajante en su carácter. Es aquel que no tiene miedo que lo desechen por lo que él cree. Así. Lot era un hermano complaciente. Es de aquel tipo de hermanos que no le gusta como quedar mal con los amigos, con la familia. Tiene fe en Dios, pero, por ejemplo, si hacen algo y van a hacer una fiesta, digamos, era Lot de los que llegaba allí y él estaba allí y así. O sea, Lot era así, y vea por haber él tenido ese carácter en la condición que se encuentra. Pierde todo y por así, miren, así como por de raspón, así como a puras penas, logró, gracias a Abraham, a la fe de Abraham y la intercesión de Abraham, logró la salvación. Entonces, hermanos, no es bueno ser uno complaciente, porque hay hermanos que les gustan estar bien con Dios y con el diablo. Duele decirlo, pero así es. Debemos de ser radicales, hermano. No estamos jugando a la iglesita. El reino de los cielos se hace con fuerza. Y solo los valientes lo arrebata. O eres o no eres. O te gusta o no te gusta. Radicales debemos de ser. Es que el mensaje es así, hermano. Jesús no era medias. Jesús era de un solo perfil. Y Él nos invita a nosotros ser así. Bueno, los de estaba allí en la entrada, los siguientes pasajes, leemos el verso 4, lo llevó a la casa, les invitó de comer, era hospitalario, era un hermano allí que le gustaba a él atender a los invitados. Verso 4, de Génesis 19, verso 4. Pero antes de que se acostasen, dice, rodearon la casa los hombres de la ciudad, varones de Sodoma. Todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Siguiente pasaje 5. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Esa palabra es para tener relaciones sexuales con ellos, ¿ok? Entonces Lot salió a ellos a la puerta y la cerró detrás de sí. Verso siguiente. Y les dijo, ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, les dice, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, o sea, vírgenes, os las sacaré afuera y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, porque vinieron a la sombra de mi tejado. Increíble, hermanos. ¿Cómo puede un padre ofrecer sus hijas vírgenes en lugar de la visita? Bueno, resulta, hermanos, que en aquel entonces las visitas eran de grande estima y muchas veces estaban por sobre el aprecio que se le podía tener a las mujeres, porque recuerden que las mujeres antes eran poco valoradas, y esa es una evidencia de que la cultura antigua era así. Pero la ciudad era tan mala, tan corrompida, que los hombres todos rodearon la casa porque querían abusar sexualmente de los 2 personajes que llegaron a la casa de Lot. Hermanos, estos 2 personajes no eran hombres cualquiera. ¿Qué eran? Eran ángeles de Dios.
que habían tomado cuerpo humano y habían llegado a la casa de Lot. Por eso dice la Biblia que nosotros en el libro de los Hebreos debemos de ser personas hospitalarias, porque dice algunos han hospedado incluso ángeles. Entonces, cuán importante es la hospitalidad. Pero note que el Lot no camina tan bien, porque ¿quién de ustedes puede ofrecer sus 2 hijas por 2 visitas que lleguen a su casa? Por eso decía que Lot, hermanos, tenía una fe, hermanos, no tan radical. Ahora bien, el pecado de la homosexualidad es algo que Dios aborrece. ¿Están conmigo? La palabra para que lo conozcamos se refiere a tener una relación sexual. Allá en Génesis, que no vamos a ir, dice, y Adán conoció a su mujer y ella concibió un hijo. No está diciendo que Adán le dijo a Eva, hola, ¿cómo estás? Me llamo Adán. No, dice que Adán la conoció, tuvo una relación sexual con ella. Lo que pasa es que la Biblia nos habla en un lenguaje poético. Y por eso dice, Adán conoció a su mujer y ella dio a luz a Caín. Luego Adán conoció a su mujer y ella dio a luz, dice Abel. Conoció y dio a luz a este, se refiere a eso. Saca para que los conozcamos, para que tengamos una relación homosexual con ellos. Así de perdida estaba esa generación, hermanos. Entonces la homosexualidad la desecha Dios. Vea lo que dice Romanos 1:26. Cuando las naciones se corrompen, ocurre esto. Por esto, dice 1:26, Romanos 1:26, por esto Dios, dice, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también, ¿quiénes? Los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos con hombres y recibiendo a sí mismo el extravío, dice, de su retribución debida a su extravío. Como ellos no aprobaron tener a Dios en cuenta, entonces Dios los entregó a una mente como reprobada para hacer las cosas que no convienen. Eso le pasa a la gente que desecha a Dios, que desecha el evangelio. Dios los entrega a una mente reprobada. El pasaje viene hablando de la idolatría. Los versos anteriores, si los analizáramos, hermanos, se refiere a que la idolatría, la adoración a ídolos, a imágenes, trae como consecuencia eso, la homosexualidad. Puede leer todo el capítulo 1 de Romanos. Dice, como no aprobaron a Dios, como en vez de adorarle a Dios, la suprema deidad de todo el universo, como ellos se pusieron a adorar, dice, a imágenes, a cuadrúpedos, a aves, a imágenes, etcétera, etcétera, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Entonces, una de las consecuencias de ser uno un idólatra es la homosexualidad. Y cuán terrible es eso, hermanos, ver hombre con hombre o mujer con mujer. Y estamos en esos tiempos. Vemos hombre con hombre y mujer con mujer. Dios no hizo eso así. Dios estableció un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. Amén. Entonces la Biblia lo condena. La Biblia condena la homosexualidad. Por ejemplo, vea lo que dice Levítico 18, versículo 22. Ahí lo tenemos en pantalla. Dice, no te echarás con varón como con mujer. Es que abominación. Para Dios, que 2 hombres se acaricien, que 2 hombres se acuesten, es una abominación. Y Levítico 20, versículo 13, dice lo siguiente, 20, versículo 13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. En el pueblo de Dios no habían homosexuales antes. Aparecía uno por ahí y cometía un pecado de estos, los lapidaban, los apedreaban, porque Dios hizo un hombre y hizo una mujer. Dios no se equivoca, hermano. Lo que pasa es que las generaciones se han corrompido tanto
que ahora la sociedad o los hombres hoy en día, hermanos, son incluso más buenos que Dios. Dicen, es que él ya nació así. Dios no es cierto, hermanos. Se han hecho investigaciones y han concluido que la homosexualidad no es cierto que uno nace con eso, hermanos. Son extravíos que uno tiene. Muchos de ellos han sido abusados por sus padres, por sus familiares, etcétera, etcétera. Pero bueno, no vamos a indagar mucho en eso. Termino diciendo que los que practican esas cosas, la Biblia dice que no heredarán el reino de Dios. ¿Quiere verlo? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Óigala, mira lo que dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y el apóstol dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras. Vamos a tener acá, fornicario son aquellos que sin casarse tienen relaciones sexuales. Si se mueren en esa condición, la persona no heredará el reino de Dios. Y hoy en día la gente dice, no, me voy con mi novio. Y así viven. Y que todo está bien. Si se mueren en esa condición, los fornicarios, dice la Biblia, no heredarán el reino de Dios. Ni los idólatras, las personas que adoran las imágenes, no serán salvas. Ni los adúlteros. Adúltero es una persona casada que tiene una relación ilícita. Si un hombre está casado y tiene otra mujer, es un adúltero, si se muere en esa condición, no heredará el reino de Dios. Y sigue diciendo, ni los afeminados. Diferente al homosexual. El afeminado es aquel que tiene maneras, parece una señorita, le dan un espejo y bueno, ustedes entienden. Yo no necesito ilustrar eso. Gloria a Dios. Muy bien. Ahora va con los que, sí, ni los que se echan con varones. El hombre que se acuesta con un varón dice no. Vaya el siguiente pasaje. 1 Corintios capítulo, el siguiente, ahora el verso 10. Ay, hermano. Ni los ladrones, el que roba algo, ni los ávaros. Hay gente que tan ávara es que ni viene a la iglesia por ser ávaro, hermano. Me sigo de paso, ¿verdad que sí? Mejor, ni los borrachos, dice la Biblia, ni los maldicientes, aquellos que todos dicen maldiciones, todo el día, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No lo dije yo, lo dice la Biblia. Quien quiera pelearse, que se pelee con la Biblia. Nadie de esas personas, analicémonos qué cosas tenemos para que nos salgamos de ese grupo si queremos heredar la vida eterna. Amén. Entonces Dios aborrece esas cosas y esos hombres llegaron a la ciudad y quisieron abusar de ellos, pero Dios protegió a aquellos que estaban en esa casa. Génesis 19, versículos 10 y 11. Vamos avanzando. Entonces los varones alargaron su mano y metieron a Lot, dice, tras ellos. ¿Y qué hicieron los varones? Cerraron la puerta. Y dice, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa les hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor. De manera que se fatigaron buscando la puerta. Imagínense, metieron a los ángeles y de repente los hirieron con una ceguera. Y comenzaron aquellos buscando la casa, hermanos, y se fueron por un lado y se cansaron buscando la puerta y no la encontraron. Garantizados que si le tememos a Dios, garantizados que si le servimos a Dios, garantizado, hermanos, que cuando nos encontremos en una situación difícil, Dios nos va a ayudar. Amén. Gloria a Dios, déselo fuerte. Oh, bendito el nombre del Señor. Oh, gracias, Señor. Entonces dice que los ángeles comenzaron a conversar. Verso 12. Vea lo que dice el verso 12. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? ¿Tienes algún yerno? ¿Tienes tus hijos y tus hijas? Y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar.
porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido al punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado, ¿para qué, hermanos? Para destruirlo. El verso 14. Entonces salió Lot y habló ¿a quiénes? A los yernos, los que le habían de tomar sus hijas. Y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. No respetaban al suegro estos, hermanos. Eran tremendos los yernos estos. No le creyeron el mensaje. Y es que, hermanos, lo que pasa es de que, el testimonio es cuán importante. Cuán importante. Estos muchachos han de haber visto a Lot por allá, por acá, y de allí, aleluya, gloria a Dios, en el culto, por decir algo. Y así la gente no cree, hermano. Así la familia no cree. Pero si te miran derecho, si te miran firme, si te miran siempre allí, claro que sí. Cuando ellos necesitan, te buscan. Voy a buscar a fulano de tal para que él ore por mí, porque yo sé que él busca a Dios. Un día un familiar mío equivocadamente me dijo la señora, hijo, dice, quiero que ores, una tía mía, hijo, quiero que ores por mí porque a ti Dios te oye, me dijo. Y le dije, tía, usted también. Él la escucha a usted también. Si usted dobla sus rodillas y le habla a Dios, Dios le va a escuchar a usted también. Pero yo voy a orar por usted, le dije yo. Pero por algo vino de mí, ¿verdad? Hermano, los yernos no le creyeron a Lot. Dios va a destruir la ciudad, vámonos. Dice que se burlaba. Parecía que se burlaba. Hermanos, cuán importante es el testimonio. Si usted es firme, si usted es fiel, si usted practica el evangelio, créame que cuando usted dé una palabra le van a creer. Le van a creer. Entonces, por ahí decían, por ahí dijo un predicador, dijo, Lot dice, no convertía ni a un niño, decía. Y es cierto, hermanos. Vea, los yernos, no, y se le pareció, dice, como que se burlaba. No le creyeron. Mucha gente, es cierto, hermanos, no nos va a creer. Pues no importa. Nosotros sabemos que decimos la verdad. Y sabemos que lo que Dios dijo se va a cumplir. Si Dios dijo que un día la tierra va a ser destruida, créame que va a ser destruida. Y no importa, hermanos, si se burlan de nosotros. Nosotros creemos que eso va a ser verdad. Bueno, estos yernos perdieron la oportunidad de salvarse. La pregunta es, ¿por qué usted va a perder la oportunidad de salvarse? Porque vamos a ver que Dios sí destruyó las ciudades. Y ellos no creyeron. Te invitamos a que creas. No pierdas tu tiempo, dale tu vida al Señor. Que no estás listo, que no, nadie está listo. Cuando nosotros, hermanos, agarramos los pescados en el río, ¿vienen limpios o vienen sucios? Nosotros los agarramos, les quitamos las escamas, los partimos, les sacamos todo eso y de ahí los cocinamos y nos lo comemos. Se ven así sucios como estés. Dios te va a limpiar. Es más, los que ya estamos dentro del reino, Dios nos sigue limpiando. Aquí nadie puede levantar la mano y decir, yo soy perfecto, hermano, porque pobre de él, no. Todos estamos en el proceso de cambio. Todos estamos siendo transformados por el Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces sigamos leyendo el pasaje número 15. Dice el pasaje número 15 lo siguiente. A veces, hermanos, resulta que cuando cambiamos eso, la señal se pierde un poco. Pero vea lo que dice. Ese pasaje es de los Corintios. ¿Por qué dice eso? Porque está refiriendo a Job. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Más bien, dice, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Lo que está diciendo es que Lot se salvó él, pero todas sus cosas, ¿qué pasaron con Lot? Se le quemaron. Muy bien, ahora volvamos a Génesis 19. Vamos a leer el verso que seguía. 15 creo que era.
Vamos a cambiarlo. Ahorita viene así como así como cuando viene despacito el correo, hermanos. ¿Sí se han fijado? Que para que cuando usted manda una carta, $2 y va lento, $4 y va un poquito más rápido, y $6 y va hacia el siguiente día. Ok. Dice así el verso 15, al rayar el alba, los ángeles le daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí. ¿Por qué? ¿Por qué solo las 2 hijas? Porque los yernos no creyeron. Si tú no crees, te vas a quedar. Tienes que creer. Tienes que agarrarte del mensaje. No pierdes nada. Mire, a alguien lo cuestionaron de esta manera. Porque hay gente que dice que estamos equivocados. Le dicen a un hermano, ¿qué pasaría si lo que ustedes dicen no es cierto? Y dice el hermano, bueno, ¿qué pasaría si no es cierto? Vamos a decir que no existe Dios, que no existe salvación, que no existe nada de la vida eterna. Y nos toca llegar al punto final. ¿Qué perdimos? Nada. Ahora démosle vuelta a la tortilla. Démosle vuelta a la pregunta. Ahora vamos a ver que si hay un infierno, que si hay un castigo final y no quisiste creer, ¿qué perdiste? ¿Todo? ¿Lo perdiste todo? Entonces vale la pena creer. Vale la pena entregarle la vida al Señor. Vale la pena buscar de Dios, sí. Entonces los yernos no quisieron saber nada. Entonces le dice, saca a tus hijas para que no perezcas del castigo de la ciudad. Y el verso 16 dice lo siguiente, que deteniéndose él, los varones le asieron de su mano. Hermanos, qué duro estaba Lot. Estaba enamorado de Sodoma y de Gomorra. Hermanos, a muchos de nosotros así muy enamorados del mundial aquí, del mundo este. Hermanos, casi de arrastra se lo llevan a este, hermano. Y a veces Dios nos tiene que dar unos jalones, así. A veces, hermanos, nosotros caminamos mal. Y no queremos a la buena. Entonces viene Dios y permite que nos pase algo malo. Y bien malo. Y ya allí, el hermano que no quería, Dios mío, por favor, Señor, aquí está mi vida. ¿Y por qué hasta ese momento? Yo le agradezco a Dios que no fue necesario que me pegaran 3 balazos para yo decir, Dios, aquí estoy. Así yo solito, gloria a Dios. Hermanos, ¿por qué tenemos que entrar en un proceso difícil? ¿Por qué te tienen que estar apuntando con un revólver para que diga, Dios, ayúdame? ¿Por qué te tienen que decir que tienes cáncer y que te vas a morir en 3 meses para venir a los pies de Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué te tienen que humillar? ¿Por qué tienes que entrar en un proceso tan feo? ¿Por qué no mejor de voluntad, de tu voluntad, tú decides darle tu vida al Señor? Imagínate este cuadro. Agarras un revólver y le dices a tu esposa, dame un beso, y ella te da el beso. Porque la tienes con el revólver. No es más bonito que ella te diga mi amor, ¿sí? Mi gordito, mi negrito. No es mejor así. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Sí, claro que sí. Es mejor así. Entonces, ¿por qué no te dejas amar, hermano? Hermana, ¿por qué no dejas amarte? ¿Por qué no dejas que Dios te ame? ¿Por qué no le entregas tu vida? Él solo quiere bendecirte. He aquí, dijo Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Solo quiere comer contigo. Amén. Bueno, entonces dice, hermanos, dice que el Lot se detenía, que no quería. Dice que lo agarraron de la mano a él, a la mujer y a sus hijas según la misericordia del Señor para con él. Y lo sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Verso 17. El verso 17 dice que cuando los hubieron llevado fuera, le dijeron, escapa por tu vida. Y lo siguiente es lo que yo puse del tema. No mires tras de ti. Yo le agregué, huye, no mires tras de ti.
ni pares en toda la llanura, escapa al monte, no seas que perezcas. La orden era correr. Hermanos, es tiempo de correr. No se duerman allí, hermanos, con el control. Es tiempo de correr. No estamos jugando a la iglesia. Esto es serio, hermanos. Cuando menos nos lo esperemos, Cristo viene. Y si no estamos preparados, nos vamos a quedar. Yo les he contado esta historia, yo creo que cientos de veces, porque siempre me impacta mi corazón. Hubo una excursión en mi colonia donde yo vivía y eran 2 autobuses que iban a llevar la gente. Mi mamá ahí está sentada y me dijo, Wilfredo, duérmete temprano, si no mañana no te vas a levantar. Era una excursión del equipo de fútbol a la playa y uno siempre de rebelde, ¿verdad? Que no le hace caso a la mamá. Yo no, me prepararon mis panes y toda mi mochilita y todo ahí y yo no me dormía. Mi mamá me dijo, duérmete temprano, Wilfredo, mañana no te vas a despertar. Llegaron los buses, se llenaron de gente y se fueron. Y Wilfredo, dormido. Y de repente, hermano, yo comencé a soñar que estaba en la playa. Y sentía así como calor, así. Cuando abro los ojos, hermano, claro, todo claro. Y me tiré como una gacela de la cama y salgo corriendo y abro la puerta. Nunca se me olvida. Un perro iba cruzando por allá. Y allá una señora. Y digo yo, oiga, y el bus de la excursión me dijo, uy, muchacho, ya van a venir, me dijo. Me quedé. Entonces cuando llegaron, yo le decía a uno de mis amigos, oye, ¿por qué no me hablaste? Yo pensaba que estabas en el otro bus, me dijo. Y cuando yo le dije, oye, no, yo pensaba que estabas en el otro. Hermanos míos, qué triste es quedarse. Uno quiere ir a un lugar que hay una emoción que vas para allá y de repente te quedas, es triste. No te quedes. Corre. Huyan, no se dejen envenenar por nada, que no los detenga nada, que no los detenga un problema, que no los detenga una adversidad, que sigamos adelante, hermanos, porque el Señor viene pronto. Y los siguientes pasajes, el 18 dice lo siguiente, pero lo dijo, no ruego, señores míos, verso 19, he aquí he hallado gracia a vuestro siervo ante vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Verso 20, y he aquí esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora allá. No es allá pequeña, dice, y salvaré mi vida. 21, y respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre todo esto. Y dice, y no destruiré la ciudad de la cual has hablado. El 22, date prisa, escápate allá para que nada, dice, porque nada podría hacer hasta que haya llegado allí. Y por eso, dice, fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. 23, vamos a ir terminando. El verso 23, vea lo que dice el verso 23. Y el sol salía sobre la tierra de Zoar cuando llegó Lot. Dice el verso 24, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura y todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Y el verso 26 dice lo siguiente, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió, ¿qué? Estatua de sal. No podemos mirar atrás. Si hemos empezado en el evangelio, no miremos atrás, porque perdemos nuestra salvación. Y a veces, hermanos, por una tonterita así, perdemos nuestra salvación. Nos libre el Señor de eso, hermano. Sigamos luchando, esforzándonos. ¿Quieren ponerse de pie? Sigamos creyendo en la palabra de Dios.